Saludos. Quiero agradecer en primer lugar la oportunidad de participar, esta vez desde Barcelona, en esta Jornada Internacional para la Sustentabilidad Ambiental. Soy Guillén Chacón y pues tengo un estrecho vínculo con Venezuela, pues he ido ni más ni menos que 42 veces al país y de hecho viví ah, durante mucho tiempo en el estado Cojedes, precisamente. Así que creo que podré hablar en algunos aspectos con conocimiento de causa. La charla es sobre el bioturismo, el bioturismo. Luego hablaremos del concepto. Herramienta para la conservación y el desarrollo sustentable. El bioturismo es un concepto que se origina hace más de 20 años ya y es en base a que el ecoturismo, el turismo presuntamente eco de naturaleza, pues se va desvirtuando y va perdiendo el origen inicial de ese concepto y el turismo de naturaleza, de biodiversidad, de fauna, flora, etnias, se desmarca y se empieza a utilizar el concepto bioturismo pues ya, como les decía, hace 2, 3 décadas. Inicia sobre todo en Canadá, Europa y se extiende rápidamente a todo Norteamérica, Asia, como el concepto que engloba las actividades dedicadas a la contemplación de la fauna con el objetivo de la preservación, de la conservación. Es decir, es un turismo activo que lo que pretende es ayudar a las comunidades, ayudar a la preservación de la biodiversidad y del patrimonio natural. Durante unos años fui el director de la Oficina Catalana de Bioturismo, la oficina del Gobierno de Cataluña dedicada a esta actividad y creo que como elemento importante así a destacar, me parece bien bonito, bien notorio el hecho de que hace este año justo 10 años que se celebró en San Carlos, en Cojedes, el primer Congreso Internacional de Bioturismo, del cual tuve la suerte de ser director junto a un abanico amplio de profesionales de Venezuela. Y en 1999, un año antes, se celebraba en nuestro querido entonces Hato Piñero, se celebraba el primer curso internacional de bioturismo al que asistieron profesores de Europa y de toda América. Son dos acontecimientos importantes que marcan un hito en la historia del bioturismo y precisamente Venezuela y concretamente Cojedes fueron los elementos centrales de esos dos acontecimientos. Los cursos de bioturismo han continuado, ya pues van 60, 70 ediciones por todo el mundo, por unos 36 países, y el Congreso de Bioturismo, tras la edición de Venezuela, pasó a Paraguay, de Paraguay a Perú, y este año ha sido en línea. El año próximo será en las Islas Galápagos. Entonces, en Venezuela se marcaron los puntos iniciales de estos dos grandes eventos internacionales. Quiero también mencionar, no sería justo hablar de bioturismo y hablar de Venezuela sin mencionar al profesor Héctor Cardoso, que fue en aquel tiempo ahora y en aquel momento vicepresidente de Fundación La Salle, precisamente en el campus de Cojedes, en San Carlos. Con él organizamos muchísimos eventos de bioturismo en Venezuela y actualmente él es el presidente del Congreso Internacional de Bioturismo. Esta imagen, este afiche, es precisamente de hace muy poco en el Mediterranean Birding Fest Round, el acontecimiento de bioturismo vinculado a las aves que une diferentes países de Europa, Italia, Suiza, Francia y Cataluña. Eh, pues es un evento en el que participan ponentes internacionales y de nuevo nuestro querido Héctor Cardoso es uno de los ponentes destacados. Entonces, un reconocimiento a su labor en aquellos momentos y actual, por supuesto.
¿Cómo definimos bioturismo? Bien, más o menos en todas partes venimos a confluir en el mismo concepto. Por ejemplo, en Canadá lo definen como el tipo de turismo que promueve viajar en forma responsable a áreas relativamente vírgenes con el propósito de disfrutar y apreciar sus atractivos naturales. Lo anterior, sin alterar el medio ambiente y favoreciendo la participación activa y el beneficio socioeconómico de las poblaciones locales. Se han realizado diferentes eventos importantes sobre bioturismo en Canadá, de hecho en todo el mundo. Hay países que destacan por su actividad en torno al bioturismo. Por ejemplo, en la India, donde es una de las fuentes económicas, aunque por supuesto destaca Kenia, donde el 80% de la economía depende del bioturismo, o en el caso de América, de una manera menor, pero también importante, Costa Rica, que desde hace años invirtió por el bioturismo. En la India lo denominan o lo describen como un turismo ecológico sostenible que promueve la integridad cultural de la población local, la eficiencia energética y la conservación del agua. También crea oportunidades económicas para las comunidades locales. Como ven, el ayudar a las comunidades locales es un elemento fundamental del bioturismo. No se puede hablar de esta modalidad de turismo respetuoso con la naturaleza sin el respeto y sin el apoyo a las comunidades ancestrales, originarias o las comunidades sencillamente que viven en el entorno de la naturaleza. Dentro del bioturismo hay una amalgama de áreas, de maneras de hacer bioturismo o de especialidades, ¿no? La más destacada, la más famosa, como ustedes saben, es el birding o aviturismo. Es una actividad, la de observación de aves en la naturaleza, que actualmente mueve más de 10 millones de personas, de los cuales más de 7 millones son europeos. Mover quiere decir personas que cambian de país para observar aves. Y cambiar de país para observar aves, para hacer este tipo de turismo, ya podemos imaginar qué representa a nivel de desarrollo y a nivel de economía. En concreto, la industria del avistamiento de aves mueve del orden de los 32.000 millones de dólares en Estados Unidos y 96.000 millones de euros en Europa, atención, fuera de sus fronteras. Es decir, internamente, como esta fotografía en Reino Unido y otras situaciones que se han dado allá, que por una especie de ave pueden llegar a concentrarse 3.500 personas en una mañana. Eso ya es habitual y es frecuente y se da continuamente en Europa. Ahora bien, que asiáticos, europeos o norteamericanos vayamos, me incluyo, a otros países para observar aves, pues en el caso de Europa mueve 96.000 millones de euros. ¿Y cuál es el destino preferido de los observadores de aves de Europa? Bien, según estudios del gobierno del Perú, de PROMPerú, el destino preferido es América del Sur y se calculaba en el 2016, en un estudio que hizo PROMPerú, pero que también hizo la BBC, se calculaban de 3 a 3 millones y medio de personas que querían viajar a Sudamérica para observar aves. Estos observadores de aves, y estoy hablando del birding, del aviturismo, como una modalidad, pero no olvidemos que existen otras también con muchísimas personas que se dedican, como el ERPIN, la observación de anfibios y reptiles, los observadores de mariposas, los de orquídeas, que viajan a otros países, a otros continentes, solo por tener el placer, la satisfacción de observar esa fauna o esa flora. Bien, en 2016, como os decía, ya se estimaban más de 9 millones de observadores de aves y una característica de estos observadores de aves es que, aunque el rango de edad va de los 25 a los 70 años, la mayor parte, y de hecho los que más recursos económicos dejan en el país de destino, son aquellos mayores de 50 años y en particular los mayores de 60 años. Estamos hablando de una población que ya terminó su etapa laboral y que
disfrutan de su economía para conocer países y en realidad conocer las aves. Porque dentro del ámbito del birding podemos distinguir tres grupos de observadores de aves. Los que llaman hardcore, es decir, los que van solo por las aves y no les mueve otra cosa que las aves, hacen sus listas, se alojan en hoteles que les atiendan como ellos requieren, contratan guías y servicios que sepan lo que ellos quieren. Luego están los entusiastas, que la mayor parte del viaje es para la observación de aves, y luego están los que se están iniciando y que van a un país, visitan otras cosas y algún día lo dedican a las aves. Bueno, estos datos que aquí ofrezco proceden de PROMPERÚ, del estudio del gobierno del Perú, en el que se da cuenta de esta información que les estoy indicando. Es interesante destacar que un birder, que un aviturista hardcore, gasta entre 3.000 y 3.500 dólares por destino. Y en el destino suele pasar de 10 días a 2 semanas aproximadamente. Es decir, dedica mucho más recursos económicos que un turista habitual, que un turista normal. Pero también debemos tener en cuenta que dentro del aviturismo, como les decía, hay diferentes niveles. En concreto, desde Europa, los que más quisieran ir o los que más van a América del Sur en estos momentos son los procedentes de Francia, España e Italia, y por supuesto los ingleses, porque solo en el Reino Unido hay 3 millones de observadores de aves y tienen organizaciones con muchísimo potencial, eh, que prefieren que su destino es precisamente América del Sur. Dentro del aviturismo o dentro del bioturismo, como les estaba empezando a mencionar, existe el bioturismo científico, es decir, aquellas personas que van a otros países no solo para observar la fauna, sino para ayudar a la fauna, para ayudar en la investigación, para ayudar en la conservación. Quiero decirles que este año, y pongo comillas, gracias a la pandemia, y ahí están las comillas, en ese gracias, ha aumentado exponencialmente el número de avituristas en Europa, el número de personas interesadas y, por otra parte, se estima que entre 250.000 y cerca de medio millón de estudiantes cada año quisieran hacer su pasantía de biología o carreras similares en el neotrópico, es decir, en América Central o Sur. El problema está en que la oferta es mínima y en muchos casos no les da la suficiente confianza para aventurarse a pasar 2, 3 meses en países de América Latina. Es un tema que debemos resolver entre todos. Yo, que he vivido tanto tiempo allá, sé perfectamente que la convivencia es excelente y que son unos anfitriones maravillosos, pero la prensa juega en contra y se requieren herramientas para dar a conocer el potencial y los destinos. Dentro del bioturismo científico, quiero hacer una pincelada mencionando que, aunque este turismo deja menos ingresos a priori, al final termina siendo más rentable, ¿no? Más rentable no solo por el dinero, que puede tener importancia, por supuesto, para las comunidades, para las empresas, para los hoteles, para todo lo que se mueve alrededor del turismo. Pensemos que este tipo de turistas, tanto los científicos como el bioturismo en general y los avituristas que les mencionaba, prefieren mejor pues, estar en un alojamiento, que salgan andando directamente en la naturaleza, que estar en un hotel de 5 estrellas. Es otro tipo de perfil. Luego ya invertirán y gastarán en disfrutar de la gastronomía, por ejemplo, ¿no? Pero prefieren estar en un entorno natural. Bien, estos bioturistas atraen a los ecoturistas, es decir,
en general a todos los que les gusta la naturaleza y también a todos los turistas. Publican, cada día están subiendo su información en las redes sociales, con lo cual hacen una publicidad inmensa sobre el destino. Sus estadías son prolongadas, como les mencionaba, regresan regularmente y estrechan un vínculo afectivo con el lugar y la población. Son personas que, al contrario que un birder hardcore que se va a las 5 de la mañana a ver aves, regresa a su hotel y no va a salir, este tipo de turistas ah, hacen mercado, conviven con la población y participan en actividades de educación, de concientización y de sensibilización ambiental con la población. A nivel económico, los estudios nos marcan que mientras un hardcore gasta 1.500 a la semana, un científico gasta 350, pero como suelen estar unos 3 meses, finalmente, además de más recursos económicos, aportan eh, todo lo que mencionaba anteriormente. Aquí vemos un ejemplo de bioturismo, esto es en Ecuador, donde el profesor de Europa es acompañado por los guardaparques, por estudiantes, en este caso eran estudiantes de 26 países, 200 personas, pero la guía, ¿quién es? La guía es una muchacha de la etnia guaraní, es decir, se le da un protagonismo a las personas de las etnias porque ellos son los que conocen realmente el territorio, ¿no? Son los vaquianos que nos van a acompañar en todo momento. El trabajo científico, una pincelada, sepan que el rewilding es la nueva tendencia, que es lo que está moviendo ahora todo el bioturismo en Europa y en Canadá, y es lo que se viene. Es decir, que quien quiera dedicarse al bioturismo ya debe empezar a hablar de rewilding, que son técnicas, incluso una filosofía de recuperación del medio natural, la fauna y, y teniendo en cuenta siempre a las personas. Se ha publicado mucho ya sobre ello, ya hace unos 20 años que se habla de rewilding y realmente es todo un motor económico. Y en mi caso, como naturalista, lo que más me interesa también, o lo que priorizo, es que es un motor de conservación y de preservación. Este es una imagen del Amazon Birding Fest, el festival de birding, de la Bird Fair del Perú, que se hizo el año pasado en un pueblito de la Amazonía, componentes de todas partes y con una gran divulgación. Eh, Creo que es el momento de que Venezuela tenga su Bird Fair, su Feria Internacional de Aves, de que empiece a reflexionar sobre ello para ir activando de nuevo las dinámicas y este tipo de desarrollo muy vinculado a los espacios naturales. Y no hace falta decir que los llanos son el paraíso de cualquier ornitólogo del mundo. Estas son ferias de todo el mundo, todos los países tienen su feria, prácticamente ya todos los países, pero Venezuela en este momento pues le falta dar ese salto. Y para concluir, pues destacar que el bioturismo, además de todo lo que he mencionado, también contribuye a la creación de espacios naturales, a la preservación de especies, insisto, y sobre todo a la educación ambiental, a la generación de futuros activistas por la naturaleza, futuros gestores con conciencia y personas que pronto serán los que tendrán capacidad de decidir sobre el futuro del medio natural, del patrimonio natural y, en fin, de la supervivencia del planeta. Así que creo que vale la pena que apostemos con firmeza por el bioturismo. Muchas gracias.